El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, registra un 41% de aprobación entre los votantes, de acuerdo con la más reciente encuesta de ABC News y The Washington Post. La Casa Blanca espera aliviar la presión sobre la actual administración con el ambicioso plan de infraestructura, pero los resultados del sondeo no vislumbran un escenario optimista para los demócratas a un año de las elecciones de medio término del próximo año, 2022. El resultado se conoce además una semana después de que otra encuesta, esta elaborada por USA Today y la Universidad de Suffolk, indicara que el mandatario tiene tan solo un 38% de la población entre todos los votantes de Estados Unidos. Y para ello quiero saludar entonces en este momento a Roberto Isurieta, él es profesor y director de proyectos para América Latina en la Escuela de Gerencia Política de la Universidad George Washington. Gracias a Roberto por estar con nosotros en Directo América de France 24. ¿Qué pasa con la popularidad del presidente estadounidense Joe Biden? Es la economía. Generalmente la economía y la seguridad son las dos variables más fuertes para determinar la popularidad de un presidente. Muchas veces otra variable importante es la comparativa. Las personas, los votantes pueden no simpatizar de un candidato por estas razones u otra, pero el candidato contrincante tiene una imagen muchísimo peor. Entonces, esas variables son las que explican el procedimiento, pero efectivamente la inflación en los Estados Unidos, la subida de los precios, sobre todo, por ejemplo, de la gasolina, y lo que se llama la irrupción en la cadena de suministros, que ha subido también los precios, además de comodidades, yo diría que ahí están gran parte de las razones que explican esa cifra. Ahora también, Roberto, quería preguntarle si la sombra del expresidente Donald Trump también como que nubla lo que está haciendo el gobierno de Joe Biden en este momento, la administración de Joe Biden. Si es que la próxima elección fuera una elección entre Trump y Biden, lo más probable, a pesar de estas cifras, Biden ganaría. Pero todo indica que eso no será. Segundo, en este momento la gente está concentrada en su situación de la familia, de la economía. Y recordemos, la economía estaba bastante bien, la variable Delta complicó las cosas, no solamente en términos de temores, de precauciones, sino también complicó las cosas en el suministro de la cadena productiva. Entonces eso generó más inflación y la inflación es una de las cosas que más que más duelen a los políticos. Es un sangrado político la inflación. Además, Roberto, todo esto pasa en unas fechas claves para Estados Unidos que vienen pronto. Hablamos del Día de Acción de Gracias y también la Navidad. La inflación de Estados Unidos, como usted lo decía, se ha disparado 6.2%, la mayor salto registrado desde 1990. Digamos entonces que la población estadounidense, como casi todas las del mundo, se mueve por la economía para elegir a sus mandatarios. Digamos que si esto se soluciona, posiblemente una encuesta futura podría favorecer más al presidente Joe Biden, o digamos que ya el presidente Joe Biden se estancó en una media de este 40% para abajo. ¿Cuáles son las posibilidades y la perspectiva que la inflación baje? ¿Cuáles son las perspectivas y las posibilidades, sobre todo, que el precio del petróleo y por lo tanto el precio de la gasolina baje? Sin lugar a dudas, no para Acción de Gracias, que Acción de Gracias es un momento donde la gente se moviliza mucho por avión y sobre todo por tierra. Entonces, pagar esa factura va a ser muy impopular políticamente para la mayoría de los ciudadanos. Y después de Acción de Gracias viene lo que se llama el Black Friday. La gente sale a comprar las cosas que quiere regalar en Navidad. Los precios de muchas de las cosas que quieren comprar están muy altos y muchas de esas cosas no se la puede conseguir. Y las personas que están, y ese va a ser otro problema, que han ordenado sus productos, muchos de ellos no llegarán a tiempo. Entonces, todo esto va a ser un ambiente en el cual la gente no está contenta. Ahora, las apuestas dicen, pues veamos qué pasa en febrero, marzo, donde el precio del petróleo quizás baje, donde la cadena de suministro se regularice, donde se comienzan a ver señales de este paquete de inversión de infraestructura. Entonces podríamos hablar en otro escenario, pero los próximos 2 meses está bastante claro que su popularidad va a seguir estando afectada por estas variables.
Esa popularidad, Roberto, también se ve afectada por la migración. Recordemos ya en este año de gestión del presidente Joe Biden que ha tenido varias crisis migratorias en la frontera sur con México, los migrantes centroamericanos, los migrantes haitianos, la situación que hubo en Texas con esta población migrante haitiana. ¿Esto también ha afectado la popularidad del presidente Biden? Absolutamente. Y el otro hecho que también le afectó dramáticamente fue la salida abrupta y desordenada de Afganistán. Entonces, efectivamente la ha tenido difíciles, porque si vemos secuencialmente todos estos problemas, es una explicación real por qué está con esas cifras. De la información de la migración se está más controlado. Del tema de Afganistán, yo diría se ha procesado un poco mejor, en el sentido de que muchos de los norteamericanos creen que no había realmente mayor solución. Habrían esperado una salida más ordenada. Pero en este momento es sin duda lo que más duele es la inflación. Ahora también hablando de otro punto clave que ha pasado en Estados Unidos y por supuesto en el mundo, la pandemia del COVID-19. Esto también ha sido otro factor que le ha bajado la popularidad al presidente Biden, a la administración demócrata. Sí, yo soy de los que todavía está por verse. Los números han subido, pero yo no percibo y no he visto ninguna encuesta donde la gente esté realmente muy preocupada. La preocupación ha aumentado, los números han aumentado, pero considerando de que se está en proceso, primero el proceso de vacunación ha ido avanzando agresivamente, pero más importante de que se están aprobando no vacunas, sino medicina de tratamiento. Yo tengo la percepción que eso es menos grave ahora. Dicho esto, recordemos que cuando apareció la variable Delta, que eso ya es en la administración Biden, que las cifras subieron a pesar de la vacunación radicalmente. En ese momento, sin lugar a dudas, tu observación era 100% correcta. Cambió el ánimo de los votantes porque nuevamente tenían miedo de que tengamos que volver a otro, lo que se llama un lockdown, encerrarnos en nuestras casas. Eso al inicio fue fuerte, después se vio que no iba a ser tan grave como el del año pasado, pero Sí. hacemos votos que así sea, que no sea algo incontrolable. Roberto, rápidamente para finalizar, no quiero despedirlo sin hacerle esta pregunta. De cara a las elecciones de medio término, que es realmente lo que está en juego ahorita políticamente en Estados Unidos, ¿cómo está el pulso entre demócratas y republicanos? Si es que las elecciones fueran hoy, lo más probable es que los demócratas perderían ambas cámaras, pero la elección no es hoy. Entonces, todavía queda mucha agua por correr y hay que seguir monitoreando para ver si estas variables que hemos descrito se van estabilizando, yo diría, alrededor de marzo, abril.